la segunda isla más grande del planeta y casi el 90% de su superficie está cubierta de hielo. En la primera quincena de julio, un técnico de la NASA estaba analizando imágenes de un satélite y pensó que lo que veía se trataba de un error. Casi toda la capa superior de Groenlandia había desaparecido. En solo 4 días, el deshielo en Groenlandia se ha extendido del 40 al 97% de su superficie. Científicos de todo el mundo se muestran desconcertados, ya que en 30 años de observaciones no han visto nada igual. Y aquí la vemos en invierno en una imagen satelital casi completamente cubierta de hielo. Eso es lo normal. Sin embargo, fotos de la NASA del 8 de este mes muestran cómo se había reducido drásticamente la capa de hielo que recubre su superficie. Esto normalmente ocurre a lo largo de todo el verano. Pero miren esto ocurrió. Y luego el 12 de julio, es decir, solo 4 días después, el hielo se había derretido casi por completo. ¿Pero qué es lo que pudo causar el inusual deshielo en Groenlandia? Por el momento los investigadores no son capaces de determinar si se trata de un acontecimiento natural o si está siendo inducido de alguna manera por el cambio climático. ¡Oh! Así se desprende el hielo de Groenlandia. La isla más grande del mundo, situada en el Océano Ártico, sufre el mayor deshielo registrado hasta ahora en más de 30 años. No es inusual que en el verano aproximadamente la mitad de la superficie helada de Groenlandia presente síntomas de deshielo. Pero esta vez, lo alarmante es la velocidad con que se está derritiendo. Groenlandia ya había sido tapa de los diarios pocos días antes, cuando un enorme iceberg de 2 veces el tamaño de Manhattan se desprendió del glaciar Petermann, uno de los más importantes de la isla. Este es el segundo fenómeno anormal ocurrido en la isla en las últimas semanas, después de que un iceberg de proporciones mayores a las habituales se separara del glaciar Petermann y quedara a la deriva. La vasta placa de hielo que cubre 4/5 partes de Groenlandia flota ahora sobre el océano. La fractura dio origen a un témpano de hielo de 119 kilómetros cuadrados, casi el doble del tamaño de la isla de Manhattan. I ghiacciai della Groenlandia si stanno ritirando. I blocchi di ghiaccio stanno aumentando la velocità. Questo comporta un aumento degli iceberg nell'oceano. Aunque este es un hecho sin precedentes en los últimos 30 años, científicos de todo el mundo ya tenían sus ojos puestos sobre Groenlandia. Por su complejidad y multiplicidad de factores, el derretimiento de los hielos es una alarma global que todavía no tiene una respuesta única. Glaciologist Jason Boggs and physicist Basil Singer are in Greenland to see if they can save the planet's glaciers. They want to measure just how fast this one is melting. All the water is channeling down into this one point. By measuring the flow rates, we can understand how much water is going into the glacier. Whoa! Welcome to the epicenter of global warming. They use a flow meter to measure the water's speed. Whoa, that's so strong. Look at that, whoa! There's so much energy here, that's the force of this water. On a scale from 0 to 10, how serious is this melt issue? It's an 11. In just one day, nearly 42 million litres of fresh water drained down this one moulin alone. At this rate of melting, Greenland is losing enough water each year to cover Germany a meter deep. El problema del derretimiento de los hielos es tan alarmante que la propia NASA creó una investigación permanente bautizada Operación Icebridge o Puente de Hielo, que consiste en analizar todas las variaciones de las capas heladas, tanto del Ártico como de la Antártida. Lo que hacemos con Icebridge es volar con este avión bastante cerca del suelo, a unos 450 metros de la superficie, y utilizar una serie de láseres y radares para ver cómo evoluciona la capa de hielo de un año para otro. De octubre a diciembre vamos a Antártida, y de marzo a mayo estamos aquí en Groenlandia, midiendo la capa de hielo ártico. El láser emite un pulso de luz que rebota en la superficie del hielo. El tiempo que tarda la señal luminosa en volver a los receptores instalados en el fuselaje del avión es indicativo de la altura de la capa de hielo. Los ojos del mundo se posaron sobre una remota tierra blanca. El motivo del derretimiento súbito de la primera capa
capa de hielo todavía no tiene una respuesta definitiva. ¿Qué está pasando en Groenlandia? Y nos acompaña hoy en DEF Rodolfo del Valle, bienvenido. Él es geólogo, es coordinador de Ciencias de la Tierra del Instituto Antártico. ¿Qué está pasando, Rodolfo, con nuestro planeta? Bueno, si aparentemente, que hacerle un diagnóstico, claro, ¿no? Hay impactos ambientales, como el que ocurre en Groenlandia, que indican que hay que estar en alerta. Y yo creo que hay que estar en alerta debido al calentamiento climático. Pienso que es un problema global y es un tema grave. ¿Qué tiene que ver la mano del hombre en esto? ¿O responde a ciclos propios de la Tierra? Bueno, lo que está ocurriendo en Groenlandia viene ocurriendo cada 150 años desde la última glaciación, desde cuando comenzó el mejoramiento climático en el planeta y los hielos empezaron a retroceder. Pero ocurre que este cambio fue muy brutal este año. Groenlandia se descongeló muy rápido y bueno, eso puede tener consecuencias y es una alerta más sobre lo que estaba ocurriendo en el planeta. ¿Cuáles son las consecuencias? Tanto para Groenlandia, supongo también para otros países que de repente también sufren las consecuencias de este derretimiento de los hielos, ¿no? Como es inundaciones dentro de su territorio donde habitualmente no había agua. ¿Qué es lo que produce, ¿no? Estos desbalances? Claro. El desbalance evidentemente lo produce el calentamiento de la atmósfera y fundamentalmente los impactos son de varias magnitudes. Por ejemplo, el aumento del nivel del mar, que puede estar mitigado en cierta forma por la capacidad que aumenta en la atmósfera cuando aumenta su temperatura. Es decir, puede retener más vapor de agua. El aumento de vapor de agua también en la atmósfera crea condiciones para el efecto invernadero, porque el vapor de agua es el principal elemento químico que produce el efecto invernadero. Otros impactos, bueno, en Groenlandia, en el sur, ya se está cultivando huertas, coles y otras plantas, digamos, para alimentarse, ¿no? Lo que de alguna manera también esta presencia del hombre puede llegar de algún modo a agravar también en la situación. Claro, el efecto es retroalimentado. Claro. Hay un consumo de hidrocarburos creciente por la energía, porque hay dos hechos que son irrefutables en este momento en la Tierra. Todos los seres vivos nos vamos a morir. Y el segundo es que nunca fuimos tantos seres humanos sobre la Tierra. Al ser tantos requerimos cada vez más energía. ¿Y de dónde sale esa energía? De hidrocarburos principalmente. Y entonces al quemarse los hidrocarburos se está produciendo anhídrido carbónico de forma creciente, se puede medir, se observa en todo el planeta, ¿no? Se habla también de importantes recursos naturales, ¿no? Dentro de, por ejemplo, nuestra Antártida. ¿Puede haber también algún interés en que los hielos tengan un menor espesor allí para poder hacer una explotación de este tipo de recursos? Bueno, hay un protocolo que prohíbe toda explotación de recursos naturales desde el punto de vista mineral, porque son contaminantes. Es decir, la explotación de metales, la explotación de petróleo, de hidrocarburos, gas, está prohibida hasta los cimientos, vamos a decir así, porque las tres etapas de la explotación, que sería la prospección, es decir, saber qué hay, dónde está, la exploración, que implica conocer qué cantidad de minerales hay, evaluarlos económicamente, y el tercero sería la explotación. Esos tres pasos están prohibidos absolutamente en la Antártida, porque contaminan la fábrica de climas del planeta, que es la Antártida. Claro. ¿Podemos sentirnos protegidos por estos protocolos o de repente pueden llegar a revisarse? Bueno, yo pienso que la humanidad entendió y va a seguir comprendiendo que es necesario continuar la importancia que tiene. Preservando. Dentro de la comunidad científica, ¿hay un consenso unánime sobre qué está ocurriendo con el planeta Tierra o hay diferentes visiones? Bueno, hay diferentes visiones. Desde el punto de vista climático, me refiero, el ambiente en sí de la Tierra, evidentemente está cambiando. La gran cantidad de población que va en aumento indica más consumo, más desechos y más, desde todo punto de vista, desechos. No solamente gaseosos, sino sólidos, líquidos. El agua va a ser un problema en el futuro grave. En el futuro, ¿cuánto próximo. tiempo? Muy próximo. Sí. Si se sigue descongelando el hielo, que es la última reserva de agua del planeta, agua dulce digo,
vamos a tener dificultades. ¿Tiene alguna incidencia en este proceso que nos está explicando la mayor contaminación también de las aguas? Por supuesto, porque cada vez va a ser más costoso obtener o potabilizar el agua dulce. Hay algunas teorías, nos comentaba fuera de cámara, que también hablan de una tendencia hacia la glaciación. Me pareció muy interesante también poder comentarlas. Claro, primero hay que entender qué es una glaciación. Si uno mete el planeta en el freezer, murió el planeta. Ya desde el punto de vista climático y ambiental está definido y es como si fuera una conservadora. Todo está en el mismo estado y no hay evolución posible, o muy lenta sería la evolución. El otro es que haya una glaciación que implica el crecimiento de las masas de hielo y que el hielo cubra no solamente en espesor, sino en la parte superficial, nuevas áreas. Eso es una glaciación. Para que esto ocurra, para que una glaciación ocurra, para que el hielo se expanda, para que crezca, lo que se necesita es que haya evaporación en ciertas partes de los océanos, intensa evaporación, que las nubes transporten esa humedad hacia las zonas de hielo y precipite como nieve. Que esa nieve perdure todo el año y de esa manera, como se va apilando la nieve, debajo de 33 metros hay escarcha y más profundo ya hay transformación de hielo. Ese hielo va fluyendo de las partes altas a las partes bajas y genera lo que conocemos como glaciación. ¿Cómo saben ustedes cuáles son los fenómenos que responden a consecuencias precisamente de la mano del hombre o cuáles a ciclos, ¿no?, de la Tierra? Por ejemplo, estos calores excesivos en los Estados Unidos o cuando vemos este tipo de fenómenos. ¿Ustedes pueden medir o entender de algún modo a qué se deben?